muchas gracias a todos por venir. En nombre de Procampo, la verdad que muchas gracias por haberse tomado ese tiempo y estar acá con nosotros. Nada, vamos a dar una charla. Acá me acompaña Gonzalo Bravo, gerente comercial de KWS Argentina. Por ahí anda el ingeniero agrónomo Federico La Rosa, no es muy alto, pero anda por ahí. Es el gerente de Agroservice de KWS Argentina. Y Santi Vaca, especialista en silo de KWS. Bueno, la idea es dar una charla. Gonzalo va a estar hablando del maíz. Después Fede va a estar hablando de todo lo que es genética de KWS, cómo se hace un híbrido de los productos, y Santi Vaca va a estar hablando un poco de silo. La idea es compartir esto con ustedes. Después vamos a tener una instancia en donde vamos a presentar los resultados del concurso de grano que hicimos con los productores del año pasado, así que eso va a ser una instancia ahí aparte, y después vamos a hacer una comida y seguimos viaje. Así que te dejo, Gonza. Me acompaña acá Roy, técnico de la zona acá del litoral. Le agradezco a Roy también por toda la organización, así que bueno, compartamos esta instancia. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias a todos, es un placer realmente estar, nos conocemos con muchos de ustedes, pero siempre es un placer estar nuevamente por acá. Un poco el desafío, el desafío y la invitación de la charla decía productor de maíz, productor o estratega. De alguna manera la idea de esta presentación es comentarles un poquito sobre KWS y luego entrar en esta pregunta, productor o estratega, ¿por qué? Porque el contexto que nos preocupa un poco a todos, yo creo que nos ha generado cambios importantes. Siempre uno menciona que no hay un año típico, no hay un año que se parezca a otro, pero ahora el contexto realmente nos obliga a tomar decisiones, y yo creo que estamos, para responder a esta pregunta, estamos encarando el trabajo de una forma totalmente diferente, y la idea es poder analizar un poquito más eso. Así que KWS es una empresa alemana, es una empresa familiar, es una empresa que tiene más de 160 años, arrancó en 1856 en Alemania y actualmente está involucrada en la genética, producción y venta de semillas en casi todos los cultivos importantes. Acá tienen de los 13 principales cultivos a nivel mundial, en 11 de esos cultivos KWS está involucrado en el proceso de mejoramiento genético, desarrollo de híbridos, variedades y finalmente comercialización de semillas. Acá lo que tienen en las barras estas, fíjense en el caso del maíz, acá 197 es la superficie, está del lado izquierdo, son 197 millones de hectáreas a nivel mundial, que producen 1.135 millones de toneladas. Fíjense que es el cultivo de mayor producción en términos de volumen a nivel mundial. El segundo es el trigo, que si bien tiene más superficie, fíjense que tiene 219 millones de hectáreas. Qué grande. Bueno, la alta tecnología. Por eso yo digo, la digitalización se viene o se viene. No hay vuelta de hoja. No, esta es la prueba. Sí. La digitalización viene. Me hace acordar a alguna maestra que tuve que si uno no prestaba mucha atención venía el... Por eso la resistencia a sentarse en primera fila, ¿no? Bueno, la primera es superficie, la segunda producción. Trigo tiene más superficie, 219 contra 197, pero como el rinde es menor, la producción total es menor. En arroz no estamos involucrados, tampoco en caña de azúcar, pero en todos los demás cultivos está involucrado KWS. Un dato de color, papa apenas en 19 millones de hectáreas a nivel mundial, tiene una producción realmente importante, 388 millones de toneladas anuales, y KWS está involucrado en todos estos. Una sola mención de la cual vamos a hablar, el caso de la remolacha, que para KWS es un cultivo muy importante. Fíjense que a nivel mundial apenas se hacen 5 millones de hectáreas de ese cultivo.
Bueno, un poco la historia de KWS, yo les decía, arrancó en 1856 en Klein-Wansleben. En esa localidad la K de Klein y la W de Wansleben, junto con S de semillas, formó la sigla KWS, alrededor de un ingenio azucarero. Una familia que era la propietaria de este ingenio azucarero comenzó con la actividad del mejoramiento genético de semillas. Y eso realmente es uno de los pocos casos a nivel mundial. Hay solamente 2 compañías que empezaron en el siglo XIX con la actividad con semillas y que hoy siguen vigentes en sus actividades. Una es KWS, la otra es Limagrain, una empresa francesa, una empresa cooperativa que también arrancó un poco después que KWS, arrancó sobre 1880 más o menos, y que sigue con actividad en el presente y que siguen enfocados en semilla. Esa es otra de las características más importantes. La diferencia entre KWS y Limagrain es que KWS nació como una empresa familiar y hoy el 56% de las acciones sigue en manos de las mismas familias que lo fundaron. Es decir, uno hoy va a Einbeck, que es la ubicación actual de la compañía, y se puede encontrar con uno de los directores, Felix Bustin, que es la 7ª generación de la misma familia que fundó la compañía. Se convirtió en 1885 en una empresa de acciones. A partir de ya del 1900 pasó a ser líder mundial en remolacha. Hay un antecedente en Uruguay, hubo 3 ingenios azucareros, en Paysandú, acá mismo en Mercedes. Mucha gente de acá conoce KWS por la historia en remolacha, antes de que la caña de azúcar y la globalización de los mercados y demás hicieran de que el azúcar de remolacha bajara a 0 en el caso de Uruguay, a casi 0 en el caso de Chile. A partir de 1920 empezó KWS a trabajar en cereales, básicamente en cebada, centeno y trigo. En el año 1945, ahí dice nuevo comienzo en Einbeck, producto de la Segunda Guerra Mundial. Klein-Wansleben quedó del lado ruso y, bueno, por una gestión de los dueños y en una acción muy rápida, en una noche cargaron todo el material genético, las semillas básicas, los programas de mejoramiento, las líneas avanzadas, las semillas, etc. Lo trasladaron hacia la ubicación actual de Einbeck para poder seguir trabajando con la ayuda del ejército inglés, y bueno, y la compañía pudo seguir en Einbeck un trabajo ininterrumpido, y a partir de la década del 50 se involucró en el cultivo de maíz. Esto es muy importante porque fue el cultivo que le generó el mayor crecimiento. KWS siguió lleva 120 años de liderazgo en el mercado de remolacha, pero en maíz empezó a crecer muy significativamente y hoy es un jugador muy importante, como vamos a ver en otros slides. Se empezó a trabajar en biotecnología. Hoy es una de las empresas que se destaca en esto, en biotecnología, sobre el cultivo de remolacha, es líder también KWS. Y en 1997 se fundó KWS en Argentina, en Balcarce, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pasamos, y muy poquito después, en 1998, mejor dicho, 2 meses después, porque fue diciembre del 97 una cosa, febrero del 98, con la visita de Felipe González y Germán Verdier a Balcarce, empezamos a trabajar con Procampo Uruguay, trabajo que ya lleva 25 años. En 2005, KWS Argentina estableció su primer programa de mejoramiento genético en Chivilcoy y le empezamos a poner foco al cultivo de maíz, al mejoramiento genético, que es nuestro ADN, es nuestra esencia. Somos una empresa de mejoramiento genético. Instalamos un programa de mejoramiento genético con el objeto de producir híbridos de maíz para el mercado de Argentina y Uruguay. Y ese trabajo enfocado fue desde el primer momento con el objetivo de trabajar exclusivamente con nuestra genética, con genética propia.
Producto de este trabajo que se inició en 2005, en el 2011 salió el primer híbrido de maíz y ya para el 2015 el 100% de nuestro portfolio estaba basado en nuestros híbridos. En el 2012 compramos una planta de producción de semilla, algunos de ustedes ya la conocen en Manuel Ocampo, cerca de Pergamino. En el 2018 se hizo una inversión impresionante en esta planta, pero básicamente más que el mantenimiento, embellecimiento, se hizo un cambio estructural y funcional de la planta, poniéndole los elementos, sobre todo de clasificación, de recepción, secado y clasificación de semilla, que la convierte en una de las plantas más modernas de Argentina, que nos asegura poder ofrecerle a los productores una semilla de altísima calidad, y es una planta realmente muy, muy eficiente. En el 2018 se instaló el segundo programa de mejoramiento genético en Córdoba, que se hizo con el objeto de poder fortalecer nuestra oferta de híbridos, que eso ya va a hablar Federico, para el mercado tanto de Argentina como de Uruguay, que también requiere de mejoramiento genético hecho en un lugar donde nos dé más fortalezas con respecto a resistencia a enfermedades, por ejemplo. Pasamos. Por lo tanto, hoy somos una empresa que tiene 150 empleados, que producto de la producción de semilla en verano llegamos a tener 630 colaboradores, más de 12 millones de euros de inversiones en los últimos años, mostrando el compromiso de la empresa en el largo plazo, que es una de las características de KWS, justamente una empresa de 160 años en manos de la misma gente. Un poco de lo que habla esa historia es de una visión de futuro, justamente, porque es una compañía que siempre se comprometió con proyectos de largo plazo. Tenemos una red comercial de más de 80 puntos de venta en Argentina y Uruguay, y una capacidad de planta de 700.000 bolsas que realmente nos deja extremadamente cómodos. Estos son los objetivos de largo plazo. Por supuesto que el crecimiento rentable, es una empresa que no da grandes saltos, pero cuando encara un proyecto lo va a seguir en el tiempo. La innovación, el 18% de las ventas se invierte anualmente en investigación y desarrollo. Esto habla de un compromiso muy, muy fuerte con la genética. Somos una empresa de genética. La independencia es un valor que para nosotros es muy importante. Independencia quiere decir que nuestro foco es la semilla. No es que tengamos una empresa en la que estemos mejorando una semilla para poder vender un químico o un evento biotecnológico o alguna otra cuestión. La independencia, de alguna manera, es un valor en el que la empresa es una empresa familiar y de emprendedores que le vende a empresas familiares y de emprendedores que son los productores agropecuarios. Y eso para nosotros creemos que es uno de los valores más importantes. La visión de largo plazo y la sustentabilidad, por supuesto, que también son ejes de nuestros objetivos. Pasamos. Bueno, algunos números a nivel mundial. Nosotros en el ranking de semillas, si lo analizamos a nivel mundial, somos la cuarta empresa. Está Bayer, Corteva, Syngenta, KWS es la cuarta empresa a nivel mundial. Pero si lo contamos en Europa, somos segundos, atrás de Corteva, que es la número 1. KWS en Europa es más importante que Limagrain, Syngenta y Bayer. A veces cuando uno habla de maíz y piensa en Europa, dice, bueno, Europa es un continente totalmente poblado y demás. Hay más de 20 millones de hectáreas de maíz en Europa. Para que se den una idea, Brasil tiene algo de 18 millones, Argentina tiene 7 millones, Uruguay tiene 100.000 hectáreas. En Europa se hacen 20 millones de hectáreas y KWS tiene una importancia
una gran importancia en Europa. Este cuadro lo que muestra un poco es, para las empresas colegas, cuánto foco tiene la compañía en semillas. Fíjense que KWS es una empresa que está muy enfocada, está en un 100% enfocada en semillas, igual que el Imagren. Y en este cuadro es qué foco tiene en el cultivo de maíz y soja, entendiéndose. Y fíjense que está muy cerca de la mitad, porque KWS no solo tiene foco en maíz, sino que también tiene foco en remolacha, tiene foco en cereales y ahora últimamente en semillas de cultivos hortícolas. Pasamos. Esto es nuestra posición en el mercado en Argentina y Uruguay. Acá tienen los últimos años, ¿sí? Del 17-18 hasta el 2021. La empresa líder del mercado es Decal, le siguen Idera, Brevant, Tijereta, Pioneer, Syngenta, y KWS aparece acá con un 6,4% del mercado, lo cual nos pone muy contentos, porque al ser una empresa de genética pasamos, cuando analizamos esa posición de mercado con respecto a cuáles son las empresas de genética, Bayer tiene dos marcas, Decal y Tijereta, Corteva tiene Brevant y Pioneer, ChemChina tiene Syngenta y Nidera. O sea que a nivel de breeders estamos en una cuarta posición en Argentina y Uruguay, habiendo empezado desde cero en un programa de mejoramiento genético, absolutamente de cero, y siendo inicialmente 12 personas en la compañía. Este número, la verdad que nos enorgullece mucho. Vamos. Otra. Contexto. Vamos a darle un clic. Lo voy a dejar mirar esto, que no tiene muchas frases ni nada, pero creo que nos pone un poquito en contexto de qué es. Bueno, en realidad estamos con política, con un montón de cuestiones en la agenda y en definitiva todo lo que estamos haciendo, creo que la actividad de base es en la que estamos nosotros y que tanto nos entusiasma. ¿Cuál es el contexto y la idea para ir entrando ya en el punto de productor o estratega? Había definido 3 contextos: económico, ambiental y tecnológico. Vamos a analizar un poquito cada uno de ellos. ¿Cuál es el contexto económico? El contexto económico, estamos en un momento con una enorme inestabilidad política. Y esto no es una inestabilidad política local o regional, estamos en un momento de inestabilidad política a nivel mundial. ¿Quién hubiera dicho que hace 5 años, si decíamos que en el 2022 íbamos a tener una guerra en Europa, en el territorio europeo? Bueno, eso genera un montón de inestabilidades desde el punto de vista económico, inestabilidades muy profundas que terminan afectando todos y cada uno de los negocios nuestros. Sobre todo porque la economía se maneja muchísimo con expectativas.
el hecho de la inversión o la no inversión en un contexto mundial como el que estamos viviendo realmente genera muchas modificaciones. Esto generó una tremenda inestabilidad en precios, una volatilidad como la que no habíamos visto en mucho tiempo. Dale otra. Mayores costos, sobre todo de fertilizantes, de combustibles y de agroquímicos. El incremento de costos en términos reales que hemos tenido ha sido tremendo. Además hay un efecto de incremento de la inflación, y saco a la Argentina de este concepto porque en realidad a nivel mundial el impacto ha sido gigantesco. Dale. Y por supuesto también una mayor presión tributaria a mediano y largo plazo, porque esto ha sido casi una consecuencia normal de la evolución, empeorada por los contextos de inestabilidad política. En general, esto es un proceso que vino para quedarse. Hay una enorme preocupación, y todo esto hace de que el contexto económico pase a jugar un rol fundamental en la definición de nuestro negocio. Costos en alza, inestabilidad en precios, por lo tanto nos exige ser muy asertivos en el momento de tomar decisiones. Dale uno. Acá, para hablar del contexto económico, acá les traigo un cuadro que quiere analizar los márgenes para Uruguay para esta campaña. Acabamos de actualizar los costos. El costo de maíz, $1.000 la hectárea, el costo de soja 736, el de sorgo 673. Los datos son Sofobal actualizados, y los precios de los cultivos: 260 el caso del maíz, 500 el precio de la soja, 210 el precio del sorgo. Este modelo lo que contempla es cuál es el margen bruto para campo propio y para campo alquilado, contando un alquiler de 8 quintales de soja, ¿sí?, por hectárea. Y esta variación es la variación de rendimientos. Por supuesto, en la medida que aumentan los rendimientos, obviamente mejoran los márgenes de cada uno de los cultivos. Y fíjense que está resaltado 6.250 kilos por hectárea en el caso de maíz, 2.250 en el caso de soja y 4.000 en el caso de sorgo. ¿Qué son esos rendimientos? Esos son los rendimientos promedio que están publicados por el Ministerio de Agricultura del Uruguay y coincide también con un trabajo de largo plazo que publicó el CREA, y sirve de alguna manera a punto de comparación. Estos son los rendimientos promedio, que serían los rendimientos más probables que se puedan obtener. Y acá es cuando vemos que el maíz en campo propio tiene $436 por hectárea de margen, campo alquilado apenas encima del equilibrio. En el caso de la soja, $200, alquilando con 2.250 kilos perdemos plata. Y en el caso de sorgo estaría cambiando la plata en campo propio, y lógicamente nadie se le ocurriría pagar 8 quintales de soja para hacer un sorgo que nos va a rendir 4.000 kilos. Pero de todas maneras, si bien esto es variable, cuando uno toma el corto plazo, realmente nos llama la atención que un cultivo como maíz, que la verdad que los costos se dispararon, el último dato que teníamos de Sofobal eran $700, que ahora, incluso con los $1.000, sigue siendo un cultivo que para los rendimientos promedio sigue siendo un cultivo que salva la ropa en términos de margen bruto. ¿Dale? Por supuesto, todos sabemos que el negocio agrícola no es fácil, ¿no es cierto? Yo por eso creo que el negocio de la agricultura se parece mucho al juego de saltar la soga, ¿no es cierto? Porque la actividad agropecuaria es muy difícil entrar, al igual que en este juego. También es muy difícil salir, ¿no es cierto? Por más que vengan 2 o 3 años de malos precios, de esto, del otro, salir del negocio es muy difícil. Salir bien parado, ¿no? Vender todo, qué sé yo, la gente no lo va a hacer. Igual que en este juego, salir es muy difícil. Y mientras uno esté
en el sector agropecuario hay que estar a los altos, porque si uno no está a los altos, se pierde el juego también. Pasamos. El contexto ambiental. Eventos meteorológicos extremos. Esto vino para quedarse. Nosotros, antes cuando uno hablaba de cambio climático, decía, bueno, estos son los ambientalistas, era tremendismo y qué sé yo. Esto vino para quedarse. Estamos con un cambio climático que ahora vamos a mostrar algún dato. Esto genera eventos meteorológicos extremos. Tenemos sequías mucho más fuertes. Cuando vienen momentos de grandes lluvias, todas juntas y inundaciones. Y pasamos de una cosa a la otra en forma muy marcada. Esto es parte del contexto que nos obliga a tener cultivos que de alguna manera nos permitan mitigar estos efectos terribles. El efecto niña, niño, esto nos cambió el objetivo de breeding, porque antes, buscábamos potencial o estabilidad. Históricamente los breeders buscaban potencial. Necesito híbridos que rindan más, punto. Hoy, la realidad es que todos los breeders, lo que nosotros le estamos pidiendo, dame estabilidad. Híbridos que me rindan siempre, que me aseguren. ¿Qué me importan 20.000 kilos? Dame los 7.000 que me dan el margen, ¿no es cierto? Y en un contexto de inestabilidad y eventos meteorológicos muy extremos, la estabilidad pasa a tener otro valor. Y el otro factor ambiental es el tema de los suelos menos fértiles. Estamos esquilmando mucho los suelos, les estamos recuperando muy poco la fertilidad. Hay mapas que nos están alertando de esto, y en el contexto económico que vimos 2 minutos antes, con los grandes aumentos de precios de fertilizante, aumento en precios reales, nosotros hablábamos de fertilizante, pensábamos en 400, 500 dólares, hoy estamos hablando de 1.200, 1.500. En ese contexto, el tema de hacer cultivos cada vez más productivos, son cultivos que extraen cada vez más, por lo tanto que nos obligan a reponer cada vez más. Cuando uno dice, no, yo antes fertilizaba 100, ahora 100, no, saquémonos de la cabeza, tenemos cultivos, tenemos rotaciones más exigentes, y entonces estamos extrayendo mucho más, hay que reponer mucho más, en un contexto de precios cada vez más altos. Así que ese es un punto importante. Dale. Esto, antes de que le des clic, espera, esto es una medida de cómo está cambiando realmente cuando uno habla de cambio climático. Esto es un gráfico animado que arranca en 1880 y viene hasta hoy. Acá están los meses del año y se tomó la década del 50, de 1950, como un valor promedio, como un valor cero. Y vamos a ver cómo evolucionó la temperatura mes por mes a nivel mundial, ¿sí? Así que dale un clic. Esto es en 1800 y pico. Fíjense que está en el cero en general, -1 es 1 grado menos, ¿sí? Bueno, ahí van viendo que a principios de siglo, 1910, 11, 12, en general fueron todos años más fríos, ¿sí? En el año 30 ya nos empezamos a aparecer un poquito cerca del cero acá. Ahí aparece la década del 40, del 50. Ahí ya nos empezamos a levantar, década del 60, un poquito más arriba del promedio. Década del 80. 90. Y miren lo que pasa en los 2000. ¿Está? Ahí llegamos a 2021. Miren lo que le pasa a la temperatura del mundo desde la década de 1880 hasta la década del 2021. Y después que me cuenten que no hay cambio climático. 1 grado a nivel mundial es un despelote tremendo. O sea, no solamente el tema de que se... digamos, el efecto sobre el hielo, el nivel del mar y demás. Toda esta alta temperatura genera lo que estamos hablando de los efectos climáticos extremos. Vamos.
Desde el punto de vista suelo, y esto también es parte del contexto para hablar del cultivo de maíz, acá está cuántos kilos de nutriente absorbe por tonelada de producción el maíz, el sorgo y la soja, ¿no? Y esto un poco para desmitificar cuando uno dice, bueno, la soja es una leguminosa, me olvido del nitrógeno. Claro, pero ojo que chupa como una condenada, ¿no? 75 kilos cuando un maíz chupa 22 kilos. Y no solamente nitrógeno, hay que pensar fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Por supuesto las cantidades son diferentes. Los cultivos más móviles chupan más cantidad, los menos móviles, fósforo, calcio, menos cantidades, pero fíjense la cantidad de calcio que se lleva. Esto es sabido, ¿no? Que las leguminosas chupan mucho calcio, pero fíjense la cantidad que se lleva por tonelada, ¿no es cierto? Ahora, la extracción, a diferencia de la absorción, es cuántos nos llevamos y sacamos del lote. ¿Por qué? Y acá es importante que la proporción que extrae la soja es mayor porque deja menos residuo, deja menos. El maíz es más amigable en ese sentido, porque chupa mucho, pero deja mucho también. Pero hacemos un solo clic. Si nosotros hoy veníamos analizando los 6.200, 4.000 y 2.200, que no son ni más ni menos que los rendimientos promedio de Uruguay, un clic, tenemos cuánto, esto es por tonelada, si lo multiplico por estas toneladas, me da cuánto es lo que extrae, lo que chupa cada uno de los cultivos para el rendimiento que tiene. Y esto es lo que extrae, lo que nos estamos llevando. Fíjense que la cuenta, a pesar de que chupaba como una condenada, por supuesto, 4 veces más, como hay mineralización y todo, extrae casi lo mismo que el maíz. Pero fíjense que es más que el maíz incluso, ¿no? O sea, fíjense lo que se está llevando de potasio, lo que se lleva el maíz también de fósforo. Por eso yo digo, en un contexto, y vuelvo al contexto, esto es ambiental, pero vuelvo al contexto económico. En un contexto económico, cuando los fertilizantes valen el doble o el triple, guarda que esto es complicadísimo. Pensando en el largo plazo, un poco el tip es, tenemos que fertilizar. Por lo pronto no sé si tenemos que fertilizar, tenemos que hacer análisis de suelo. No hacer análisis de suelo es lo mismo que emprender un viaje de 400 kilómetros en el auto y no mirar en ningún momento el tanque de combustible, cómo está. No lo miro, directamente salgo, ¿no? Así que, y eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que hacer análisis de suelo, tratar de mirar y vamos a suponer que no nos cierran mucho los números. Bueno, fertilizar pocos kilos es muy bueno. Fertilizar nada está totalmente desaconsejado. ¿Por qué menos kilos? Porque los primeros kilos son los que tienen mayor cantidad de respuesta. ¿Vamos? Y finalmente tecnológico. En lo tecnológico, el objetivo, aumentar la productividad, que era el objetivo histórico que teníamos con el desarrollo tecnológico, ahora le agregamos que sea en forma estable y además cuidando el ambiente. La realidad es que la tecnología más importante que tenemos son las tecnologías del conocimiento, tecnologías que no cuestan nada, que no le damos de comer a Bill Gates, ni a Microsoft, ni nada de eso, sino que son las tecnologías de conocimiento, de manejo de cultivos, rotaciones, diseño, manejo del agua. Esto es lo realmente revolucionario. Si nosotros vemos que crecieron los rendimientos del cultivo, fue gracias a la genética y gracias al desarrollo de estas tecnologías, prácticamente insumo cero. Tecnología de cabeza, tecnología de manejo, tecnología de conocimiento. Por supuesto también hay herramientas digitales, el tema de aplicaciones variables y el tema de malezas y plagas. Con el tema resistencias y manejos de OGM hay un desarrollo tecnológico muy importante en esto, pero hoy día la era de la biotecnología de alguna manera y que nos iba a salvar todas las papas está en este momento en revisión. La aparición de resistencias le está volviendo a agregar a los breeders. Muchachos, no podemos confiarnos tanto en los OGM. Sigan ustedes con métodos convencionales de mejoramiento o nuevas técnicas de breeding, porque vamos a seguir necesitando del mejoramiento genético para cuidarnos de todo esto. Dale.
Dale otra más. Así que, ¿por qué hacer maíz y no otro cultivo? Bueno, recién cuando hablamos de contexto, hablamos de 3 contextos. Contexto económico, contexto ambiental, contexto tecnológico. Complicados todos, pero a pesar de todo ya lo vimos. En este contexto, el maíz, gracias al desarrollo que tuvo, a cómo aprendimos a manejarlo, a las fechas de siembra, a las densidades, a pesar de tener un costo de producción alto, es un cultivo con un gran margen. O sea, ya hay un motivo para hacer maíz. Pero no solamente hay un motivo para hacer maíz por el contexto actual, porque cuando uno habla de contexto está hablando del corto plazo, está hablando de hoy, de este año, del año que viene. Dale un clic. Miremos un poco más allá, dale. Faros largos. ¿Por qué tenemos que hacer maíz? Esto, el mismo análisis que usé para... Esta es la evolución de los rendimientos en Uruguay para el cultivo de soja, que es este de acá, para el cultivo de sorgo, que es este de acá, y para el cultivo de maíz, que está acá. Si nosotros miramos, el cultivo de maíz viene creciendo en rendimiento y va a seguir en esta tendencia. No es lo que ocurre con soja, no es lo que ocurre con soja. ¿Por qué crecen? Perdón, Sí. ¿no hay un componente importante del riego en el crecimiento del rendimiento del maíz? Puede ser, bueno, no tengo, la superficie de riego no es demasiado importante, digamos, como para hacer, el riego es uno de los factores del componente, es uno de los componentes del incremento. Lo que creo que la superficie no alcanza, el riego lo que ha sido, más que nada, ha independizado un poco el cultivo, pero no es que haya disparado los rendimientos muy significativamente. Pero es uno de los factores, sí, coincido. De todas maneras, cuando uno analiza la magnitud de pasar de 4.000 kilos a 6.500 kilos, no es solo el riego el factor. Creo que hay otros, dale. Uno, el mejoramiento genético, no hay ninguna duda. La agronomía, el evento víptera también ha sido bastante disruptivo. Y el hecho del alto margen que también ha hecho de que se generalizaran también la aplicación de fertilizantes y otras prácticas, por supuesto riego, por supuesto fungicidas, digamos, todo el paquete gracias a alto margen. El sorgo sigue siendo un cultivo con menor costo, un cultivo que tiene la capacidad de tener un buen rendimiento en años complejos, pero tiene un ciclo muy tardío, tiene una cosecha tardía que muchas veces provoca problemas de calidad al ser una cosecha muy, muy tardía, en la cual incluso han habido severos problemas de calidad de grano en el momento de la cosecha, brotaciones en planta y demás, y el pulgón amarillo es un desafío que realmente ha limitado bastante al cultivo. Por supuesto tiene un menor margen que lo que es el maíz. Y la soja claramente es un cultivo súper válido para Uruguay. Yo creo que no para la enorme expansión en superficie que ha tenido, y ahora les voy a decir por qué. Y el tema que veo con mucha preocupación, esta es la relación entre hectárea de soja sobre hectárea de maíz. Esto es lo que pasó en Argentina y esto es el dato de Uruguay. Acá la relación es 5-1. ¿Qué quiere decir? En Argentina había 20 millones de hectáreas de soja y 4 millones de hectáreas de maíz. 5 hectáreas de soja por cada hectárea de maíz. Esto es una relación que desde el punto de vista de rotación de suelo es muy inconveniente, sobre todo cuando uno analiza la economía del carbono, la salud del suelo, que es lo que pasa en el largo plazo con la sustentabilidad que pasa con la materia orgánica. Hoy en Argentina esto se fue cambiando muchísimo porque fue subiendo el área de maíz. Hoy bajó el área de soja de 20, pasó a 15 y el área de maíz pasó de 4 millones de hectáreas, pasó a 7 millones de hectáreas. Por eso hoy la relación está en 2-1. Esta sí es una relación
que hoy estamos más acomodados. Pero hoy estamos pagando los punitorios de haber estado durante muchísimos años en una relación inconveniente. Esto es bastante preocupante para Uruguay. Si bien en los últimos 3 años bajó significativamente, gracias a que bajó un poco el área de maíz, yo creo que un poco esa enorme expansión cuando pasó el 1.000.000 de hectáreas, después se estabilizó de alguna manera, pero dejo la preocupación de que esta tendencia no es buena y creo que aprovechando el margen, aprovechando el contexto, yo creo que revisar la cantidad de maíz dentro de las rotaciones es muy importante. Es muy atractivo que sea un cultivo con bajo costo, pero para juntar todos los puntos, y ahí volvemos a la función de estratega, recordemos cuánto extrae la soja, recordemos lo poco que deja de carbono ahí, y ojo con esta relación que cuando miramos el largo plazo puede llegar a ser complicada. Así que bueno, creo que esto es un poco lo que tenía para comentarles. Me parece que cuando uno analiza, yo realmente me resisto a creer que Uruguay haga 120.000 hectáreas de maíz. Yo creo que hay posibilidad para muchísimo más que eso y creo que es conveniente desde varios de los puntos de vista, incluso hasta desde el punto de vista de la flexibilidad comercial que tiene como cultivo por la infinidad de usos que tiene el cultivo. Así que bueno, eso es lo que tenía para decirles y le quería dejar paso a Fede.